venimos de un proceso, ¿no es cierto?, como especie, de unos 10 millones, 20 millones, 60 millones de años de evolución. Esa es la clave, de evolución. ¿Qué es la evolución? Estoy saliéndome un poquito del campo de lo que quiero hablar hoy día. Pero la evolución, que no es una teoría, es un hecho. La teoría de evolución explica la evolución, pero la evolución es un hecho, que venimos de una forma de vida muy simple, una bacteria, ¿cierto? Esas bacterias aparecieron en el planeta Tierra hace unos 3.500 millones de años con mucha facilidad. Y estas bacterias geniales, ¿cierto?, tienen ahí una molécula química, ¿cierto?, que está compuesta de un azúcar desoxigenada, todos van a saber eso, ¿no es cierto?, un azúcar desoxigenada, con unas cadenas que enlazan estos peldaños y se hace una especie de trenza. Esa trenza, esa molécula, contiene información. Esa molécula contiene información de qué somos, cómo somos y por qué somos. Esa molécula, ¿no es cierto?, a través, ¿no es cierto?, de la reproducción, tanto la reproducción clónica como la mayor parte del universo funcionó simplemente por replicación, no había sexo, ¿no es cierto?, para tristeza de ustedes, no había sexo. De pronto aparece el sexo y comienza a haber variedad. Y esta variedad mezcla los genes, porque esta molécula tiene unas letras ahí que se llaman ACGT, ustedes saben más que yo, donde se codifica la información. Y eso expresa lo que nosotros somos. De esa molécula que nosotros somos, un porcentaje muy pequeño se expresa en nuestra manera de ser. Y ahí están nuestros sentidos. Ahí está nuestro oído. Ahí están nuestros ojos. Que de la misma manera se expresa de manera distinta, pero similar, en las otras especies. Todas las especies. Ok. Como también sé que hay el ultrasonido, y hay el sonido más bajo, que yo no escucho, pero sé que existe. ¿No es cierto? Que tal vez el perro sí lo escucha. ¿No es cierto? O la máquina de eco que utilizan los médicos sí escucha frecuencias que yo no escucho, pero sí existe. Ok. Entonces, ¿cuáles son los problemas en observar? Estoy saliéndome del tema para un poquito expresar la función de un físico. Es que tenemos 5 sentidos con que empezamos a observar. Y eso aprendimos desde que éramos guaguas. Desde el día que nacemos somos observadores del universo, experimentamos y vamos aprendiendo. El código genético, ustedes médicos saben, que se expresa en ciertas cosas que son automáticas en nuestro sistema. El corazón palpa, ¿no es cierto?, siempre está latiendo. Tengo que pensar, no puedo apagarle ni dejar de pulsarle, no puedo hacerlo. Porque eso es una cosa que el ADN nos codifica para que así seamos. Y un montón de otras cosas que son el miedo a ciertas cosas. Se han hecho lindos experimentos que ciertas aves nacen ya con miedo. ¿No es cierto? Y nadie les enseñó. O sea, hay algunas cosas que sí estamos preprogramados, ¿ya?, y otras cosas que reforzamos la preprogramación para aprender. Y eso aparece desde el día que nacemos. Desde el día que nacemos somos físicos experimentales. Nos caemos, nos rompemos la cabeza, nos quemamos, etc. Y empezamos a trabajar con los 5 sentidos. Y esos 5 sentidos van retroalimentando nuestro cerebro y vamos formándonos lo que somos a través del tiempo, ¿cierto? Hasta que llegamos a edades ya un poquito mayores que la mía, que ya nos olvidamos todo. Aunque yo ya estoy en esa edad, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del sonido, no hay cómo hablar del sonido aparte, ¿cierto? Está bien separarle al sonido, para estudiarle al sonido, pero el sonido es uno de los 5 sentidos que en nuestro cerebro se unen para darnos la percepción, está bien, de lo que estamos viendo. Esa percepción de lo que estamos viendo, generalmente, lo probable es que sea la misma entre todos nosotros. Tal vez haya el daltónico, pero lo probable por evolución, porque venimos del mismo código genético, es que las percepciones que tenemos son similares entre nosotros. De lo contrario, fuera un mundo caótico. Hay fallas en el sistema genético, y esas fallitas nos dice uno es daltónico, otro no siente bien los tonos. Estoy claro que los tonos son percepciones. ¿Cómo los interpretamos? ¿No es cierto? Ok. Entonces, tenemos que trabajar con los 5 sentidos que son pésimos. Pésimos, ¿no es cierto? De las especies para observar el universo somos las peores. No escuchamos tan bien como otros animales.
No vemos igual de bien que otros animales. No sentimos y tenemos el tacto que otros animales. No tenemos el mismo olfato que otros animales y no tenemos el mismo gusto que otros animales. Sin embargo, la suma de estos sentidos hace que nos hagamos una idea de lo que es esa realidad externa. Idea de lo que es la realidad externa. Y esa idea generalmente de la realidad externa va a ser similar entre todos nosotros porque venimos del mismo código genético. ¿Ok? Venimos programados básicamente de manera similar. Entonces, no hay cómo hablar del sonido. Ahora, claro, una persona que le falla uno de esos sentidos, tienen esa gran capacidad de compensar con los otros. Saben los médicos. El cerebro tiene una capacidad increíble, que se daña una parte, se compensa con otra. ¿Ya? No sé mucho de neurociencia, pero estoy seguro que con lo que está ocurriendo en neurociencia en esta época va a cambiar totalmente lo que estamos hablando esta noche. Ok. Malos sentidos, malos observadores, tenemos que inventar instrumentos para oír mejor, para ver mejor, telescopios, sensores, los médicos con esas cosas que te ponen aquí en el pecho para oír mejor el corazón. Todos son instrumentos que ayudan a ser mejores observadores del universo. Entonces, del universo está hecho de muchas cosas. Una de ellas es el sonido. ¿Cierto? Una de esas es el sonido. ¿Qué mismo es el sonido? Entonces, ahora sí me voy a ver a la realidad. Primero, como experimentadores de la ciencia, hay un grave problema. Que al observar un fenómeno, siempre, ¿no es cierto?, interfiere en nuestra conciencia, nuestros prejuicios, nuestra manera de pensar, nos hace ver las cosas tal vez en anticipación de lo que realmente no es. Es un problema típico del científico, que las condiciones hacen que no sepamos observar bien, que tratemos de adivinar el resultado antes, típico con los científicos. ¿Cómo podemos observar este universo externo a nosotros con menos influencia nuestra, sabiendo que es imposible eliminar nuestra influencia? Ojo, está claro eso, es imposible. Inclusive a nivel cuántico, la mecánica cuántica les dice, olvídense de la certidumbre, es imposible saber todo con certeza y no hay un mundo determinista. Pero en fin, ¿cómo hacemos para observar las cosas externas a nosotros y tener una idea, un modelo, ¿cierto?, de cómo funciona este mecanismo majestuoso del universo? Esto han venido desde los griegos, los hindús, los chinos, los árabes, ¿cierto?, el Renacimiento, Galileo, Copérnico, hasta la presente época, que es la época más fascinante. Sin embargo, el sonido es una cosa que pensaríamos que es relativamente simple. Sin embargo, es fascinante, es simple desde el punto de vista mecánico y es fascinante desde el punto de vista de que funciona el oído. ¿Qué es el sonido? Okay, vamos a ver qué es el sonido. Ahora sí vamos a desarmarle al sonido, ¿okay? ¿Qué es lo que ustedes escuchan cuando yo les estoy hablando? ¿Okay? Primero, el sonido del que yo estoy hablando está yendo a este micrófono está convirtiendo mi voz en unas señales eléctricas. Ya, deja de ser sonido, ojo, deja de ser sonido, es un impulso eléctrico que pasa por un amplificador, que pasa por unos imanes y esos imanes hacen vibrar un cartón que reproduce mi sonido. O sea, lo que me escuchan ustedes es falso, no es lo que yo estoy diciendo. Ahora me están escuchando directamente de lo que yo estoy diciendo. ¿Qué están escuchando? Mis cuerdas vocales. ¿Qué están haciendo estas? Como una guitarra. Porque uno de los procesos de evolución más importantes es cuando el ser humano se volvió erguido y se desarrollaron las cuerdas vocales. Porque la comunicación era uno de los temas más importantes entre seres humanos, siendo tan débiles como eran el resto. ¿No es cierto? Comunicación entre mamá. Por ejemplo, un tema importantísimo de la especie humana es la prolongada infancia. Las otras especies no tienen prolongada infancia. El chalo sabe que un bebé, ¿no es cierto?, es indefenso ¿hasta qué edad? ¿Hasta qué edad ya le deja solito? 7 años, el ternero a los 2 días. ¿No es cierto? Es una prolongada infancia. Y la única manera que sobrevivimos con especie es que si pudiéramos comunicarnos. Y para comunicarnos, una de las maneras más importantes, el idioma, el lenguaje, el sonido. El sonido. Entonces, en evolución, aquellas especies que no desarrollaron estas cuerdas vocales para poder tener una gama de frecuencias, desaparecieron. ¿No es cierto? Sus crías murieron, porque a lo mejor tenían las mismas condiciones. Entonces, por evolución hemos tenido
un proceso de evolución en el cual tenemos estas cuerdas vocales y tenemos desarrollado un oído para afinarnos con lo que nos dice la mamá, con lo que nos dice el papá, como nos asustemos del rugido del tigre, ¿no es cierto? Cuando nos tranquilizamos con el sonido tal vez del mar. Esas son ciertas cosas que están programadas. Entonces vamos desarmando este sonido externo a nosotros que tiene... ¿Alguien está tomando el tiempo? No. Ok. Vamos a ir desarmando. Por ejemplo, un sonido puro, ¿cierto? Sonido puro. $256 ciclos. ¿Lo oyeron? ¿Qué sensación les llega al cerebro? ¿Les emociona? ¿Les despierta? No, es monótono. ¿Cierto? Es monótono, ¿ok? Esta es una cosa que vibra el aire. Aquí es una caja de resonancia para simplemente amplificar a exactamente 356 veces por segundo. Ciclo, ¿no es cierto? Ciclo. Un ciclo es 1 por segundo. Entonces vamos viendo los términos importantes que necesitamos para describir el sonido. No estoy diciendo para entender el sonido. Peor todavía para entender qué es la percepción del sonido en nuestro cerebro. Cosas fundamentales del sonido. Cosas fundamentales. Necesita un medio para propagarse. Primera cosa. Porque lo que estoy haciendo es moviendo moléculas de aire que están vibrando en esta dirección, así, presión, alta presión, baja presión. Esa es exactamente 256 veces por segundo, que va moviéndose así, el aire se mueve así, se mueve así, se mueve así, llega al oído y te da la sensación de 256 ciclos por segundo. ¿Está claro? Este tipo de ondas que se propagan en la misma dirección, ¿no es cierto?, que se mueve el aire, se llaman ondas longitudinales y necesitan un medio para propagarse. ¿Está claro? Se propagan en la misma dirección que se oscilan las moléculas. Alta presión, baja presión, alta presión, baja presión. Hay otro tipo de ondas. Todos hemos visto que al botar una piedra en el agua, ¿no es cierto?, o le pongo en el agua y le comienzo a hacer así, se forman ondas en este sentido que viajan para acá. ¿Qué es lo que está pasando en el agua? El agua se mueve para arriba y para abajo, ¿cierto? Y la onda se mueve para acá, ¿cierto? Vean, yo hago esto, pero me muevo así. ¿No? ¿Qué ven? Ustedes ven esto en el tiempo. Entonces, esas se llaman ondas transversales, que no tienen que ver con el sonido, son las ondas de la luz. ¿No? La onda de la luz es transversal, la onda del sonido es longitudinal. Necesita un medio. Mientras más denso es el medio, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Va a ir más rápido o más lento el sonido? Mientras más denso es el sonido, va a ir más rápido. Ustedes imagínense, ¿ok? Porque hay más moléculas del uno al lado del otro para poder pasar información. Tal es así que llegamos a un medio que es cero denso, como es la superficie de la luna, y no hay sonido. Ahí sí no hay sonido. O sea, yo me tomo esos 20 milisegundos de sacarme mi máscara en la luna y digo, ¡ah! No hay sonido. Ahí sí no hay sonido, no es como el del bosque, porque no hay medio donde se propague esta onda. Tengo que ponerme rápidamente la máscara y usar sistemas electrónicos para comunicarme con el otro astronauta que sí estuvo en la luna en el 69, aunque ustedes no crean que estuvo. Ok, porque entendíamos bien el sonido. Bien, entonces las ondas de sonido se describen simplemente por esto. Movimiento armónico simple. El columpio. La molécula de aire. Con la diferencia que estos movimientos armónicos simples son viajeros. Contagian a la de al lado, contagian a la de al lado. ¿Cierto? Todos sabemos, la ola en el estadio. Hagan la ola. A ver, Roque, empecemos con la ola para atrás.
Eso es, está, eso es. ¿No es cierto? Eso es, ¿no es cierto? El Roque comenzó a hacer así, después el de atrás hizo así, ¿no es cierto? Y eventualmente llegó el este. Entonces, ese sonido tiene una velocidad. ¿Ya? Entonces, el sonido tiene dos cosas. Esta cosa que se llama frecuencia. ¿Ya? Y se mide en hertz. ¿Ya? Esto es un hertz. Un ciclo completo en un segundo. Ta, ta. Es un hertz. ¿Ok? Además, este hertz que se está moviendo en un ciclo por segundo, si viaja, hace esto. ¿No es cierto? Yo estoy haciendo esto, pero a la vez estoy viajando para acá. Eso se llama la velocidad de propagación. Entonces, una onda tiene por propiedades frecuencia, ¿ya? Velocidad de propagación y otra cosa más importante, ¿no es cierto? Yo puedo tener esta misma onda, si dibujara bien para que coincidan. ¿Qué diferencia hay entre esta onda y esta onda? La amplitud. Frecuencia, velocidad, amplitud. La amplitud de la onda. Entonces, la amplitud es el volumen. ¿Ya? Realmente es el cuadrado de la amplitud, pero no vamos a entrar. Es el volumen, la cantidad de energía que hay en la onda. Yo puedo, ¿no es cierto?, mandarles una onda de la misma frecuencia, una que no les moleste y otra que les moleste mucho, porque tiene distinta amplitud. Entonces, ustedes van a ser sensibles a la amplitud de la onda. Si es muy alta la amplitud, les va a romper el tímpano. Y la otra cosa a la cual van a ser sensibles es a la frecuencia. ¿No es cierto? ¿Qué tan rápido tiene que vibrar el oído? Dos cosas, qué tan rápido y qué tan amplio tiene que vibrar. Nuestro oído está hecho para escuchar, y corrígeme estoy, entre 20 y 20.000 Hz. Es lo que podemos escuchar. ¿Cierto? Alguien como yo, que ya me hice la prueba, ya no llego ni a los 10.000 Hz. ¿Cierto? Porque el oído es un proceso mecánico que se desgasta, se cansa. ¿Cierto? Es una cosa elástica y las cosas elásticas pierden la elasticidad y ya no podemos escuchar. Si ustedes son rockeros, ¿cierto?, que oyen música a muy alto volumen, van a estar peor que yo. Por eso es que mi hijo, que es músico, que va a venir a las charlas, yo no sé qué hace, pero se pone tantas cosas en los oídos que no sé si oye lo que está haciendo. ¿No es cierto? Pero sabe cómo resguardar su sonido, sus oídos, ¿ok? Entonces, esto es la amplitud que está relacionada con energía. La energía que tengo, la energía cinética que está ahí moviendo la onda. ¿Ok? La amplitud, frecuencia y no va a hablar de longitud de onda porque es lo mismo que frecuencia. Es otra manera de ver la frecuencia, la distancia entre picos. Pero bueno, esas son las cosas fundamentales del sonido. Pero esto es una cosa muy simple. Esto es aburrido. Eso es esto. ¿Cierto? Ahí lo que ven es una de estas que está 256 veces por segundo moviéndose y llegando a sus oídos. Pero ustedes, el rato que están escuchándome a mí, están escuchando al Roque tosiendo, ¿eras tú? Sí, lo escucharon, ¿no es cierto? Pero no se dieron cuenta. Y escuchan el aire acondicionado. Y escuchan los que están ahí medio roncando porque están dormidos. Y el sonido de los que están riéndose. Pero tenemos una capacidad de concentrarnos en una frecuencia, no en una frecuencia, en un área del sonido. Una cosa fundamental del cerebro. Porque si no pudiéramos, como un radio le llega a todas las frecuencias de todas las estaciones de Quito y del mundo. Pero tenemos que poner, ¿qué estación oyen ustedes los jóvenes? 107.3. Pongo 107.3 y eso es lo que escucho. El cerebro hace lo mismo. ¿Cuál es tu nombre? Pongo Juan. Háblame. Estoy oyendo a él, estoy sintonizado a él, pero sé que hay el resto de sonido que me está llegando. Entonces, el cerebro, este aparato es como un radio. Sabe discernir y sabe escoger lo que quiere escuchar. Sin embargo, está llegando todo al oído. Absolutamente todo.
Entonces, ¿qué está llegando a mi oído? ¿Qué es lo que llega a mi oído? Llega, me avisas, ¿no? Llega esa frecuencia, llega esta frecuencia, dentro de 2 y 20.000 Hz, de 20.000 Hz, me llega esta, me llegan todas. Ojo, qué bestia. ¿Cómo es que me llegan todas? ¿No es cierto? Están llegando todas y además pueden escuchar esta. ¿Está claro? Pueden escuchar esta, sin embargo, me están oyendo a mí. Yo soy una mezcla de muchas frecuencias y esta es una sola frecuencia y escuchan todo. Y pueden discernir la una de la otra. Es fabuloso. No sé cómo funciona. ¿Cierto? No sé cómo funciona. Ese ya viene la neurociencia de los próximos años que nos va a explicar todo esto. Porque sí estamos llegando a eso. ¿No es cierto? No estamos llegando a explicarnos todo eso. Entonces, lo que nos llega a nosotros, ojo, es algo muy interesante, que es uno de los fundamentos más importantes de las ondas. ¿Ya? Una de las cosas más importantes de las ondas que nos permiten escuchar, 5 minutos, que se llama interferencia. Si no fuera por interferencia, ¿no es cierto?, esta propiedad del sonido, no pudiéramos escuchar bien. ¿Qué es interferencia? Interferencia me dice que una onda que es así, si se choca con una onda que es así, se anula. A ver, si yo hablo y alguien habla desfasado, como se diría pi radianes, 190 grados, 180 grados, los dos hablamos, los dos emitimos sonido, pero tú no me oyes. Entonces, ¿hay sonido? ¿No es cierto? No hay, porque se interfieren y se anula. Se anula. Se llama interferencia destructiva, fenómeno muy conocido en el sonido. Y también hay interferencia constructiva. Quiere decir que cuando las dos ondas, se dice, están en fase. Entonces ahí sí me oigo muchísimo más fuerte. Eso se llama interferencia constructiva. Sin embargo, la naturaleza no es tan simple como eso. Porque no todas las ondas están desfasadas perfecto y no todas tienen la misma frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que me llega a mí? ¿Qué es lo que me llega? Es una suma matemática, una matemáticas atrás de esto es fascinante, ¿no es cierto? En realidad es fascinante. Me llega a mi oído, me llega algo como esto. Esto es lo que me llega a mi oído. Esa es la suma de todos los sonidos que están en este cuarto y que llegan al final como una sola onda, una sola vibración el tipo, ¿cierto? Eso es lo que ustedes escuchan. Ahora, a eso, ustedes, y eso es la genialidad, pueden descomponer esto en sus componentes, ¿cierto? En el sonido del aire acondicionado, en el sonido del diapasón, el sonido de mi voz, en lo que tú estás rascándote, eso ustedes descomponen y llega a su cerebro la señal de un montón de cosas. ¿Cierto? Cuando oigo una canción, ¿cierto?, me llega una sola onda, pues yo le separo adentro, yo oigo el tambor por allá, oigo el saxo por allá, ¿no es cierto? En fin, inclusive tengo percepción de distancia. El sonido me da también una percepción de distancia, fundamental en el ser humano. ¿Ok? Si yo te hablo cerquita o te hablo lejos, fundamental. El concepto del eco, fundamental. Muchas veces el eco produce interferencia en el cual el eco anula la señal original. Muchas veces el eco ayuda. Pero eso es interferencia de ese tipo. Hay otro tipo de interferencia que ocurre que es genial. ¿No es cierto? Esta es interferencia en el espacio, que es fácil ver. Pero hay una interferencia en el tiempo. Y eso es, no ondas así, sino sumo dos ondas de un poco distinta frecuencia. O sea, tengo una onda así y tengo una onda con una frecuencia un poquito distinta. ¿Qué es lo que pasa con esas dos ondas?
sumo esta onda, ya voy terminando, ¿no? Más esta, que tiene una frecuencia un poquito más pequeña. Estoy exagerando la diferencia. Sumo las dos y ¿saben qué es lo que ocurre? Llegan en ciertos puntos a sumarse y en ciertos puntos a anularse. Y tengo este tipo de onda. ¿Ya? ¿Y qué es lo que escucho? Si yo estoy aquí, escucho un alto, nada. Alto, nada. Alto, nada. ¿Quién es aquí sabe calibrar las guitarras? ¿No es cierto? Y tienen que saber calibrar las guitarras notando las pulsaciones. Pulsaciones es cuando las dos frecuencias no son exactamente iguales. Ahí saben que no está calibrada la cuerda a la frecuencia que ustedes quieren. Y le siguen ajustando la tensión de la cuerda hasta que desaparezcan las pulsaciones y se oiga un solo sonido. Es interferencia en el tiempo. Es tan importante la mecánica de ondas que esta es la base de la mecánica cuántica. El que no entiende ondas y el que no entiende geometría no entre a una clase de física. ¿No es cierto? Eso había dicho alguien, no yo. Ok. Pero en fin, con eso termino, porque es física condensada. Voy a ver si logro hacer una pulsación con ustedes. ¿Me ayudas? Y felicitaciones a Pablo por esta chévere charla. A ver, esto puedo calibrar la frecuencia. ¿Cierto? Voy a hacer esta. Y veamos si es la misma. Más o menos la misma. Ahora, si están a distintas frecuencias, ustedes van a escuchar, si están calladitos, que el sonido es sube y baja. Sube y baja. Y se le va a calibrar hasta que eso ocurra. Expliquen eso y pasan física. Gracias.